Quiero ya a esta hora de la mañana darle la bienvenida a Gustavo Manrique, ministro de Medio Ambiente y Agua. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Liz, a ustedes por la invitación. Bueno, cuando el presidente oficializó su designación como ministro, él dijo que tenía como una meta clara el poder establecer políticas que protejan al ambiente y a las comunidades. Y en ese momento usted contestó también con un tuit que estaban listos para ejecutar precisamente pues el trabajo que había encaminado a lograr esa meta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Hacia dónde irán dirigidas estas políticas entonces? Bueno, hay un mundo de oportunidades en el mundo alrededor de la conservación, Liz. Hemos comenzado con el decreto presidencial que se firmó coincidentemente el 5 de junio en días pasados, la semana pasada, que habla de la transición ecológica. Transición es movimiento, transición es un proceso, transición es cambio, ¿verdad? Transición es un avance. Y creo que la palabra ecológica la comprendemos todos. Es decir, la transición ecológica comenzó en el gobierno y es una transición transversal y profunda en toda su política pública que pretende poner al Ecuador entre los referentes mundiales en administración de un país relacionada con sostenibilidad. Ahora, pero veo que van a haber acciones articuladas incluso con otras carteras de Estado, porque el ministro de Economía ponía en su red social también que el plan económico del Ecuador se va a sustentar en 3 ejes y uno de ellos mencionaba es el crecimiento económico sostenido y ambientalmente responsable. Bueno, totalmente. Gracias, Liz, por el ejemplo. Y con todas las carteras de Estado tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de energía, vamos a trabajar en una transición ecológica hacia dejar una dependencia en combustibles fósiles e ir hacia una dependencia en energía renovable, ¿verdad? Lo que se conoce como eólica o solar o cualquier tipo que venga de un recurso natural, ¿verdad? Bueno, renovable. Si hablamos de vivienda, podemos hablar y establecer un plan con el Ministerio de Vivienda para establecer criterios a la hora de construcciones de casas. Entonces, y en Ministerio de Finanzas, por ejemplo, o el MEF, lo mismo, una política financiera que dé créditos y considere lo que se conoce como los bonos verdes o los bonos azules, que son una serie de prácticas financieras, por ejemplo, los bonos azules, si es que usted hace conservación debajo del mar o emite unos bonos, unos créditos relacionados con conservación de agua, esos recursos que nos vienen de recursos internacionales, usted los destina para plantas de tratamiento de aguas residuales o conservación de océanos, ¿verdad? En tasas preferenciales. Entonces, la transición ecológica es una transversalidad del gobierno que nos lleva, bueno, de hecho, somos el tercer país del mundo que camina hacia eso y el primero de América Latina. Somos el tercer país del mundo, el primero en América Latina, pero ¿qué tanto hemos avanzado en esa materia? ¿Qué tanto estamos preparados? Usted tiene años trabajando en este tema de preservación del ambiente, del cuidado, de tener una mentalidad verde, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ha ido midiendo quizás esa evolución o ese avance que tenemos como país en ese sentido? Bueno, soy un optimista por excelencia, Liz, ¿no? Soy de los que ve el vaso medio lleno siempre, trato de encontrar las cosas positivas y creo que cada día estamos mejor. Ahora tenemos el efecto Lazo, ¿verdad? Que ha incrementado el desarrollo, ha incrementado, en el caso de quizás una precisión, el Ministerio de Ambiente es el primer paso que se necesita para establecer para empezar una inversión en el país, ¿verdad? Usted solo puede poner el muro perimetral y de ahí la primera piedra ya de la edificación, de la inversión que vaya a hacer, necesita la licencia ambiental, ¿verdad? Lo que quiero decir es que en el Ministerio de Ambiente, con el efecto Lazo, estamos recibiendo más propuestas de inversión y más trámites. Pero respondiendo un poco a la pregunta suya, somos uno de los primeros países del mundo, uno de los países que más plástico PET recicla en el mundo per cápita. Tenemos uno de los principales indicadores de reciclaje de Tetra Pak. Y hay mucho por hacer. Un poco el enfoque de esta cartera, Liz, va a estar relacionada con conservación. Yo digo que el Ecuador, siendo uno de los países más megadiversos del mundo, ¿verdad? Y eso por un lado, y por otro lado, con señales como Estados Unidos, que vuelve al Tratado de París, o un Parlamento Europeo que el 100% de sus países decide ser carbono neutro para el 2050, o una Asia que dice para el 2060 lo propio,
Eso es un mar de oportunidades alrededor de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, lejos de ser el paradigma que impide el desarrollo, es todo lo contrario. Es generación de empleo, trabajo, oportunidades y demás temas relacionados que nos llevarán a ser un país cada día más rico, con mejores riquezas y más repartidas entre la población. Ahí hay un gran desafío. El artículo 71 de la Constitución habla de ese respeto a la naturaleza. Hoy, como decía, el desafío es aumentar la producción, pero ¿cómo hacerlo sin afectar esa naturaleza, sino más bien ir de la mano con ella? Bueno, totalmente, es factible. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que le decía efectivamente cuando usted mencionaba el presidente y Cancillería, decían más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Toda actividad humana, Liz, toda, independientemente usted produzca un producto orgánico, sostenible, que tenga todas las credenciales de los ODS, genera impacto. Pero el mundo, y según muchos estudios, está dispuesto a pagar un sobreprecio o un precio adicional a quienes tengan atributos y consideraciones verdes en sus etiquetas, en sus credenciales como producto. Y cuando se habla de sostenibilidad, recuerde los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas impulsa para llegar al 2030 con 1.6 grados de temperatura, ¿verdad? Entonces, leí ayer, por ejemplo, que por cada dólar que usted invierta en conservación, se le revierte al país en $30 en beneficios sociales. O, por ejemplo, siempre me gusta poner el ejemplo del tiburón. Un tiburón muerto vale $200 en el mejor de los casos, porque eso es lo que se vende sus aletas. Pero hay estudios, Liz, también que un tiburón vivo vale $1.600.000. ¿Por qué? Porque el tiburón vivo tiene una longevidad, digamos, de entre 20 y 30 años. Si usted promueve un turismo sostenible, que por cierto felicito al ministro de Turismo que ayer hizo el lanzamiento de la reactivación turística de Galápagos, siendo el primer territorio del Ecuador 100% vacunado ahora a partir del 15 de junio, si usted promueve un turismo sostenible al tiburón, van a venir miles de turistas a ver ese tiburón y comerse un plato en cualquier restaurante, alquilar una habitación, rentar un auto y todos esos ingresos quedan, ¿verdad? Eso es la transición ecológica, decirle al mundo que la sostenibilidad es una buena opción para el país. Pero usted acaba de mencionar Galápagos y se acaba de autorizar la pesca controlada de pepinos de mar en la reserva de Galápagos. ¿Cómo se va a garantizar efectivamente que haya ese control y que no ocurra lo que más bien ya pasó hace algunos años, donde ocurrió totalmente lo contrario? Sí, yo creo que tenemos que aprender de las experiencias. Lo que usted menciona hace muchos años, efectivamente fue en el 2016, es decir, hace 5 años, en donde el pepino de mar bajó a una densidad de 6 pepinos de mar por cada 100 metros cuadrados. Eso es una cifra por debajo de todos los estándares como para permitir seguir pescando el pepino de mar. Luego de 6 años de veda, se ha abierto una veda, Liz, por 60 días. Y no solo en tiempo, porque mañana meten un arsenal de barcos y personas y resulta que arrasan con todo. Se puso 2 parámetros, tiempo, 2 meses, y número de pepinos, 600.000 pepinos. Hay unas islas donde me parece que en Isabela está un poquito más alta la población de lo que ya se pudiera autorizar, lo cual es bueno, pero en términos generales se ha encontrado una densidad de pepinos de 11 pepinos por cada 100 metros cuadrados y eso nos permite abrir una temporada de pesca de pepino. Eso es la transición ecológica, eso es vivir en armonía con la naturaleza. Eso va a traer divisas para el país, porque típicamente se exportan esos pepinos. Ahí está el Parque Nacional Galápagos, que es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y haremos todo lo que haya que hacer, como se ha visto en las últimas semanas con los controles de tortugas, con lo de Machalilla y con otros temas en donde hemos sido implacables en los controles. ¿Y qué opinión le merece este análisis que se hace desde algunas perspectivas de ampliar o expandir esa reserva marina de Galápagos? Lo que dicen algunos científicos incluso que podría beneficiar a diversos sectores, entre esos el pesquero, por ejemplo. Sí, es un tema muy sensible, Liz, es un tema que hay que analizarlo desde diferentes aristas.
No es solo un tema de conservación, probablemente es lo más importante, no tengo duda al respecto, y no tengo duda al respecto en el que todos los sectores involucrados en esto vamos a coincidir que lo que queremos es la conservación. Pero en este gobierno de la transición ecológica hay que considerar muchos aspectos relacionados con eso. El impacto social. Digamos que si nos vamos de 40 millas a 200 millas, hay barcos que no van a poder llegar a las 200 millas. Entonces hay que hacer una transición social al respecto, ¿verdad? Y en materia económica, ¿qué pasa cuando esos ingresos ya dejan de entrar vía el sector pesquero? Entonces hay que considerar el aspecto de conservación, el aspecto social y el aspecto económico. Y otro de los temas quizás sensibles que también demandan su postura, ministro, es lo que tiene relación con el extractivismo y las actividades mineras, sobre todo en las zonas protegidas. Un tema que está en permanente análisis, se realizó incluso una consulta popular. ¿Cuál va a ser la posición de la cartera de Estado que usted representa ahora? Sí, gracias, Liz. Lo primero que me he propuesto es, hay que hacer una separación entre consulta popular y consulta previa. Efectivamente hay una consulta previa que a mí me gusta mucho, porque la consulta previa básicamente lo que habla es de consultarle a la comunidad impactada o relacionada con el extractivismo si lo quiere o no lo quiere. Yo me atrevo a pensar que la mayoría dirá, bueno, yo sí quiero salud, yo sí quiero empleo, yo sí quiero carreteras, pero si me van a poner la mina detrás de mi casa, evaluémoslo bien. Entonces, la consulta previa, y yo le añadiría una palabra adicional, Liz, que es la consulta previa vinculante, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que el presidente Lasso ha ofrecido y se lo va a cumplir, en la que se va a realizar ese instrumento para saber la comunidad en donde se impacta con el proceso de extractivismo, si lo quieren o no, número uno. Número dos, efectivamente, Liz, entrar con una mina o un proceso de extractivismo en una zona protegida, yo creo que es una contradicción de un gobierno de la transición ecológica. Así que en relación a eso, pues la postura del ministerio y evidentemente del gobierno, extraer en una zona protegida es una incongruencia absoluta. Pero hubo esta consulta el 7 de febrero, hubo un pronunciamiento en torno a ese sentido. Hace algunos días usted y el presidente de la República recibieron a una comisión, organizaciones de ambientalistas que iban precisamente a pedir que se agilite lo que se resolvió pues el 7 de febrero pasado. Sí, sin duda, eso está siguiendo su curso normal y hay que respetar, el pueblo dijo no, y eso es lo que hay que respetar. Ahora, hay términos que ya se comienzan a hacer familiares en el país: economía circular, economía verde, usted ya mencionaba el reciclaje. El trabajo en ese sentido, para fortalecer aún más lo que cada uno de estos términos trae consigo, ¿cómo lo van a encaminar? Bueno, hay un proceso de educación, ¿verdad? Lo primero es tomar conciencia, Liz, del impacto que generamos cada uno de nosotros. Hoy vivimos, usted mencionaba en un tipo de economía que es la economía, bueno, mencionaba la economía circular, pero quisiera explicarle a la audiencia que vivimos en un tipo de economía que es la economía lineal, ¿verdad? Extraemos de la naturaleza todo lo que necesitemos, dependiendo del estilo de vida, mucho o poco, pero todo viene de la naturaleza. Va a una fábrica donde se produce, se le agrega valor, se distribuye, y esto se está enterrando. Entonces, la basura es un error de diseño. ¿A qué me refiero con esto? En el que o el producto hay que diseñarlo de manera diferente para que no genere tanta basura hacia el final, o en su defecto, si no ha habido ese proceso de transformación ecológica del producto que se vende, esta basura hay que evitar que vaya a un relleno sanitario, que solo el 5%, entre paréntesis, de las ciudades del mundo, la basura va a un relleno sanitario. Esta basura hay que volverla a insertar en el proceso de industrialización para que pueda volver a ser otro producto. Solo así le bajaremos presión a la naturaleza, pero además en este ciclo, Liz, de al final del producto, cuando usted tiene la mal llamada basura, en este ciclo para volverla a reinsertar hay un montón de oportunidades de empleo.
transformación, procesamiento, acarreo, distribución, valores agregados y demás. Entonces, aquí está repleto de oportunidades para la base de la pirámide. Y eso es generación de empleo. Esa es la transición ecológica. Entonces, hay que entender que a través de la educación, de espacios como el que usted da, Liz, y evidentemente una política pública transversal. Por ejemplo, en el CERCOP, ¿verdad?, que es el ente encargado de todas las compras públicas del Estado, vamos a hacer una propuesta a nivel de detalle para que en esta transición ecológica que empezó el Ecuador, que es una reactivación productiva hacia el desarrollo sostenible, se prioricen aspectos como algunos de los que he mencionado a la hora de calificar una propuesta de compra pública. Entonces, si mañana un proyecto determinado es necesario comprar vehículos, bueno, si el proponente propone vehículos eléctricos o híbridos, que sea mejor valorado. Y así varios ejemplos. Entonces, es transversal, Liz, es una carrera de largo plazo, transición, como le decía al inicio, es movimiento, es cambio, es avance, ¿verdad? Y hay que tener pues toda la paciencia del mundo, pero estamos avanzando rápido. Y le quiero, ahora que decía paciencia del mundo, antes de que me diga qué cambios han hecho, en las primeras semanas, por ejemplo, ya identificamos, ayer se aprobó una ley de simplificación de trámites. En el caso de la cartera del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la simplificación de trámites puede ser delicada porque mañana pudiera decir, bueno, están simplificando trámites y afectan a la naturaleza. Eso no va a ocurrir. Pero quiero poner un ejemplo, cómo destrabamos 200 trámites de un plumazo. Hay muchos pasos para obtener una licencia, pero en el tercero había la necesidad de hacer una encuesta de satisfacción. En el tercer trámite todavía faltaban muchos trámites más. De un plumazo limitamos la encuesta de satisfacción porque el empresario o el industrial ya no la llenaba a veces y ahí se quedaban represados. Entonces, estamos trabajando, Liz, en identificar cuáles son los pasos que no solo nos llevan a una transición ecológica desde las credenciales de sostenibilidad, sino una transición de acelerar la inversión en el país. ¿Pero cuál pudiera usted decir que va a ser el resultado más palpable en los primeros 100 días de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica? Definitivamente hay, gracias por la pregunta, Liz, hay dos mega prioridades que nos hemos planteado con el equipo. La respuesta a su pregunta es identificar la forma de desburocratizar todos los trámites que tienen frenada la inversión en el país. Insisto, como decía al inicio, el primer documento que necesita el país para una inversión es la licencia ambiental. Se habla de más de 20.000 trámites ambientales detenidos, Liz, algunos en proceso, algunos ex ante, es decir, gente que esté esperando que le den la licencia para invertir, y otros que son ex post, que son ya están instalados, prefirieron pagar multas y están avanzando, pero la respuesta corta es tener firmado un decreto y un acuerdo ministerial que desburocratice los trámites en el ministerio. Y la segunda prioridad, le decía, pues muy arriba, muy digamos a gran escala, las prioridades de la cartera es trabajar en la conservación de nuestra biodiversidad para sacar provecho en esta transición ecológica que organismos de cooperación, países, ONGs, empresas que están dispuestas a apoyar a países que tienen una política de conservación como el Ecuador. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana ampliando los detalles de hacia dónde apuntan en el trabajo durante estos 4 años frente a esta cartera de Estado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Liz, a ustedes.